y me parece una posibilidad buena que nos vamos a encontrar presencialmente para resolver todas las dudas, pero esto va a implicar un esfuerzo de parte de ustedes, de ponerse las pilas en el sentido de que hoy entiendo que una clase como hoy es muy vertiginosa, de tratar de comenzar a repasar, si quiero realmente dejar regular o promocionar la materia, tengo un arduo trabajo porque van a ser evaluaciones en las cuales son integradoras, entonces no debo dejar de ponerme desde hoy o desde antes de hoy a dar una miradita. Bueno, estimación para la varianza. Cuando vamos a estimar la varianza, acordémonos que el estadístico que vamos a utilizar es la varianza muestral. La condición que tenemos que tener, ¿sí?, es de que la población tiene que ser normal. Es el supuesto. Cuando hablamos, ¿cuáles son los supuestos que se tienen que cumplir? Y bueno, la población tiene que ser normal. ¿Y se acuerdan que yo les dije que la estadística de prueba que íbamos a usar iba a ser la varianza muestral por el tamaño de muestra menos 1 dividido la varianza poblacional, que esto venía de una demostración de distribución de muestreo de la varianza, que yo les dije que si querían estaba todo en el material de estudio, pero que no nos íbamos a detener en la demostración, pero sí que lo íbamos a utilizar, y yo les había comentado que esa variable tiene una distribución chi cuadrada. ¿Y para qué vamos a utilizar la chi cuadrada en la estimación del intervalo? Para calcular el nivel de confianza. Todo lo que hemos visto en la primera parte de saber utilizar los percentiles en la normal, en la t-student, en la chi cuadrada o en la f-Fisher, el objetivo es porque el nivel de confianza se van a trabajar, ¿sí?, se van a trabajar en esas distribuciones, ¿sí? Bien. Ahora vamos a trabajar con nivel de confianza. Entonces vamos en la chi cuadrada. En la chi cuadrada vamos a tener que trabajar con 2 percentiles. Ya lo habíamos visto, pero lo vamos a ir repasando más tranquilamente ahora. Esto es importante que recuerden la nomenclatura. La nomenclatura, es decir, si yo tengo acá un área de 1 menos alfa, y bueno, tengo alfa sobre 2, ¿sí?, y alfa sobre 2. ¿Por qué aparece esta nomenclatura de acá del chi cuadrado 1 menos alfa sobre 2? Bueno, porque esta área que tengo acá es alfa sobre 2, entonces el chi cuadrado de alfa sobre 2, y este chi cuadrado que tengo acá sería 1, 1 menos alfa sobre 2 sería directamente, en verdad, lo que está diciendo quién es el 1 menos alfa sobre 2 sería todo esta área que estamos sombreando acá. Bien, esto es para la nomenclatura, no es que va a ser determinante a la hora de la resolución. Recordemos este supuesto de que sí o sí el problema tiene que decir que la población sea normal. Vamos a trabajar entonces con la variable, como les dije, que va a tener una distribución chi cuadrada, y en donde vamos a ver de dónde se desprende este intervalo, si nosotros queremos encontrar el intervalo. ¿De quién? De la varianza muestral. Simplemente lo despejamos a este intervalo y encontramos, ustedes mantienen la fórmula, o sea que la varianza muestral la voy a poder estimar como, muy fácil, fíjense qué es. Si tengo el tamaño de muestra menos 1, que va a ser el parámetro de la chi cuadrado, por la varianza al cuadrado, y abajo en el denominador voy a tener los percentiles pertinentes, ¿sí?, a la chi cuadrado, que van a estar invertidos. ¿Por qué van a estar invertidos? ¿Cómo, profe? Si acá tengo el percentil 1 y acá, por ejemplo, el percentil 99, acá me los invirtió. Y bueno, claramente se invirtieron por el proceso de que cuando vamos a despejar la fórmula, la varianza acá está en el denominador. Por lo tanto, en la fórmula quedan invertidos, ¿no? Vamos a ir con un ejemplito. Es muy fácil esto, la parte práctica es muy fácil de todo esto, porque una vez, yo entiendo que hemos ido rápido, pero
intervalos, bajan la fórmula, tienen un compromiso que es sí o sí imprimir las fórmulas, sí o sí imprimir las tablas, sí o sí sentarse, hacer esta relación entre cada uno de los ejercicios con lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Lo que están, qué fórmulas están aplicando en cada situación. Entonces, lo que yo les aconsejo para la clase presencial, que tenemos todavía 15 días, es que se pongan agarren agarren los trabajos prácticos y comiencen a leer problemas y decir, bueno, a ver, en esta situación estaría en esta problemática, en esta. Si no puedo, si veo que no avanzo, recuerden que ustedes tienen la guía de mediación hecha por la profesora Mónica Guitar, donde hay un montonazo de ejercicios resueltos. Entonces, si veo que pierdo mucho tiempo porque no sé para dónde resolverlo, bueno, listo, me voy a la guía de mediación. Comienzo a mirar por qué la profe los resolvió así, cuando ya hice 1 o 2 ejercicios, además de las presentaciones de PowerPoint, por qué los hizo así, de ahí en más, vuelvo y comienzo a hacerlos yo independientemente. Un fabricante de baterías para automóvil afirma que sus baterías en promedio duran 3 años. Con promedio, me está dando la media de 3 años con una varianza de 1 año. Se prueban 5 de tales baterías y arrojan esta duración. ¿Es válida la afirmación del que el fabricante, en cuanto a la dispersión de los tiempos de duración de sus baterías, realice los cálculos necesarios para justificar la respuesta y suponga que la duración de las baterías es normal? Lo interesante acá es que es como que me vienen a ofrecer una batería y me aseguran, mirá, a ver, la variabilidad es 1 año. Y yo digo, ¿será verdad? Lo voy a poner a prueba. Para eso, en base a la evidencia de la muestra, construyo un intervalo para ver entre qué valores de este intervalo me da. Luego, si mi intervalo va a contener el 1, voy a poder decir, bueno, sí, tengo esa confianza de que realmente la vida de tus baterías sea esa. Y si, por ejemplo, mi intervalo no contuviera el 1, y fuera obvio por defecto, no por exceso, porque si me diera un intervalo entre 2 y 3 años estaría chocha, pero bueno, no, seguramente que no va a ser así, ¿sí? Entonces tendría que cuestionarme yo de comprar o no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La variable es duración de las baterías. Sabemos que dice que tiene una vida promedio de 3 años, pero no es lo que me pide analizar. Me pide analizar la variabilidad. Es normal, recuerden que es un supuesto que necesito, si yo no saco mis muestras de poblaciones normales, no puedo calcular el intervalo un intervalo de varianza. Calculé entre esas 5 baterías, ¿sí? Con modo estadístico, la varianza, y ahora calculo a ver, vamos a hacerlo, a ver un segundito, no sé si acá tengo algo más. A ver, porque está mal puesto acá. A ver, ¿qué es lo que he hecho acá en este ejercicio? Se los muestro con tabla y se los muestro con software. A ver, como les digo, el tiempo de duración de las baterías será igual a 1 año. Bueno, sé que es normal, sé que la varianza muestral con la calculadora me dio esto, y bueno, a ver. Arriba, ¿qué puse en el denominador? Si eran un tamaño de muestra de 5 menos 1, ¿y qué multipliqué acá? Simplemente por la varianza. ¿Qué dificultad tiene esto? Solo los percentiles, el nivel de confianza asociado. Recordemos esto, la variable, la estadística de prueba que vamos a utilizar es chi cuadrado y vamos a necesitar encontrar 2 percentiles, porque va a trabajar con el 95% de confianza.
vamos a necesitar encontrar entonces el percentil 2,5 y el percentil 99,7. Vamos a necesitar saber estos dos percentiles para luego colocarlos en la fórmula. Recordemos que están invertidos porque la fórmula nos lo pide invertido, nos los pide invertido por lo que hemos visto. Profe, disculpe, Bueno, 99,7 o 95, 97,5, perdón. Perdón, Bien. gracias. Sí, 97,5, no sé por qué dije 97,5, gracias. Sí, sí, es correcto, gracias. Bueno. Bien, no, por favor. Acá creo que lo he puesto, bueno, no, acá he trabajado solamente en el software, si ustedes traten de, para tomar confianza en las tablas y estar segura, qué es lo que tendrían que hacer. Y bueno, buscar, en el software colocan el 0,025 y colocan con mayor igual o menor igual y encuentran los valores de los percentiles adecuados. En la tabla, a ver si creo, no me acuerdo si está hecho acá en la tabla, vamos a ver si lo tengo, no está en la tabla, a ver. No, en la tabla este no lo he puesto, este ejercicio no lo he puesto en la tabla. Bueno, si ustedes tienen dificultad, después me lo preguntan. Lo que va a pasar, voy a igual explicárselos acá, voy a dejarme este lugarcito para explicarles. A ver, no sé si la tienen a mano y me quieren acompañar, no sé si la han impreso o no, si alguien la tiene, sería genial para entender lo que estábamos diciendo. Si bien la tenía en la otra presentación, justo no la he puesto acá, la chi cuadrado, lo que me da es alfa. Entonces, y acá van a estar los alfas. En este caso voy a tener que buscar, bueno, creo que empieza en 0,01, voy a buscar para 0,025 en esa columna, ¿está bien? Voy a ir a buscar con 4 grados de libertad, y ahí supuestamente para 0,025 con 4 grados de libertad, eso me va a dar un valor de 11,143. Me daría, ¿sí?, el primer valor, este que está acá en la tablita. Y para el segundo, como va la tablita, solo tiene colas a derecha, la voy a tener que pensar así. Es todo aquello que me deja, o sea, es ese valor que me deja ¿cuánto? El 97,5%. ¿Está bien? Entonces, voy a tener que seguir mirando la tablita hasta encontrar 0,975, y una vez que encuentre el 0,975, seguramente esto me va a dar, ¿sí?, el 0,48442. Tengan en cuenta estos detalles, por favor, chicos. Software o tabla. El software lo redondean a lo que dio la tabla. Si la tabla trabaja con 2 decimales, trabajan con 2 decimales. Si la tabla trabaja con 4 decimales, trabajan con 4 decimales. ¿Está bien? Bien. Una vez que encontraron estos percentiles, que son los que le asocian el nivel de confianza al intervalo, directamente, ¿cómo interpretamos? ¿Cómo interpretamos? Y bueno, simplemente lo que decimos es, a ver, encontré perdón, acá es otro, he querido poner otra cosa. Encontré este intervalo al 95% de confianza. Parece que la vida de duración de las baterías tiene un 95% de confianza que esté entre la variación, ¿no?, la variabilidad entre 0,29 y 6,74. Es decir, ampliamente el 1 está incluido en este intervalo. El tipo se aseguró que es recontra poco preciso, verdaderamente. ¿Y por qué tan poco preciso? Y por el tamaño de muestra, 5 baterías es muy poco. Entonces imagínense que tengo una amplitud de prácticamente 6 años, eso es una locura. Pero bueno, es lo que sale. Bajo ese
si tuviera que decidir bajo ese intervalo, digo ampliamente el 1 está contenido en mi intervalo, bueno, le creo, compro la batería de duración 1 año de vida. Y acá lo que a propósito he trabajado es aumentar la confianza. Imagínense, aumentar la confianza y sin aumentar el tamaño de la muestra. Miren lo que me dice este intervalo. Y bueno, su batería le va a durar, ¿sí? O sea, tiene un 99% de confianza que la variabilidad de las baterías que va a comprar tiene entre 0,22 y 15,74 años. Claramente, estamos con un problema de tamaño de muestra. Debemos, y bueno, el tema, tenemos que probar mayor cantidad de baterías para lograr tener un intervalo más preciso. De verdad, con 5 baterías yo no podría casi tomar decisiones objetivas. Por lo tanto, fíjense que lo que tenemos que preguntarnos es si contiene o no al 1 este intervalo, ¿sí? Entonces, en este caso sí lo contiene, por lo tanto, bueno, podemos asegurar que la variabilidad de la batería es de 1 año, entre comillas. Bueno, este lo dejé porque era muy sencillo, pero necesitaba que tuvieran la mente así un poquito más descansada. Hasta acá sí hemos resuelto todos los ejercicios, ¿sí? Para una población. Bueno, acá este es otra presentación donde repito siempre lo mismo, que tengan en cuenta. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿El nivel de confianza lo elige usted? No, lo da el problema. Buena pregunta. Bueno, pregunten lo que quieran, chicos. No, en casos, los libros los dicen, en caso de que el problema no lo tenga, generalmente suele usarse el 95%, pero quédense tranquilos que si agarran un ejercicio en alguna oportunidad y no lo encuentran, bueno, le colocan el 95%, pero si no, los problemas todos van a tener el nivel de confianza establecido. Quédense tranquilos. Gracias. Profe, No, una pregunta. sí, ¿En qué decime. caso era que teníamos que usar la inversa del percentil para calcular el otro? Ahora llegamos. Ahora, porque es en el de ahora, por eso me tomé el tiempo, porque ahora llegamos, yo sé que tienen que estar bien despiertos. Ahora hacemos el de cociente de varianza y ahora lo vemos. Ahora, el tema de que los doy ahora. Sí, porque por eso lo tengo preparado así, porque sé que eso cuesta, lo di rápido, entonces yo sabía que ahora nos tomamos, que estamos un poquito más descansados. Este que es fácil, pero es importante, y ahora el que les voy a dar, que es este que me voy a tomar, que es el primero que hago, generalmente es el último, pero yo lo voy a dar primero, por esto que les digo que merece verdaderamente un tiempito extra. Bueno, vamos a empezar con intervalos de confianza para 2 poblaciones. Lo que va a tener distinto es que vamos a trabajar, a ver, voy a de repente, a lo mejor me va a ayudar un poquito la presentación de la profe si les muestro, a ver un segundo, las fórmulas, porque no las he bajado, o sea, no sé dónde las tengo, mejor dicho, si las tengo bajadas. Bueno, acá les quiero mostrar que estamos compartiendo. No, profe, todavía no. Ahí sí. Bien, les voy a mostrar, yo lo tengo desarrollado de otra manera, pero las formulitas. Ustedes van a ir y van a decir, a ver, para diferencia de medias, vamos a trabajar intervalos con diferencia de medias. Bueno, wow, estas son las fórmulas. El intervalo de diferencia de medias, pero, a ver, no es más que la generalización de lo que venimos haciendo. Para la diferencia de media voy a tener que encontrar
las medias muestrales de dos muestras, o sea, la diferencia de medias muestrales de dos muestras, multiplicado el nivel de confianza que me dé el problema, y más menos, disculpen, más menos el error estándar, que será el nivel de confianza por el error estándar. Estos son los errores estándar de la variable diferencia de medias. Estas son las cosas que vamos a ver ahora. Ustedes tienen que contextualizarlas digamos, en la asociación que tienen que hacer entre una variable y dos, y la sugerencia que yo les doy es vayan a las tablas. Miren lo que va a pasar acá. Cuando trabajemos con TDStudent, vamos a tener que preguntarnos primero si las varianzas son iguales o no lo son, y va a pasar de que va a aparecer una desviación estándar con un SP complicado, pero no es más que un error estándar que se calcula de esa manera. Y luego va a pasar algo peor todavía, en la cual si las varianzas son distintas, son condiciones que las vamos a tener que aprender a darnos cuenta, y si no, resolverlas, vamos a trabajar con esta formulita. Rápidamente voy a trabajar con otra cosa para mostrarles. A qué me hago referencia cuando ustedes los encuentren. Todo esto quédense tranquilos que yo se los voy a subir todo. Igual son simplemente formas que uno tiene de presentar. Bueno, cuando trabajemos acá, cuando trabajemos en diferencias de proporciones, sí que trabajamos para una proporción, para diferencia de proporciones, la fórmula va a ser todo esto que tenemos acá. Y cuando trabajemos cociente de varianza, que es por donde vamos a empezar, ahí se los voy a explicar yo, porque eso lo tengo bien desarrollado, porque sé que cuesta esto de los percentiles, ¿no? Bueno. Esto va a estar explicado en esta presentación, nada más que se los quería mostrar cómo aparece en las tablitas, en las fórmulas, ¿no? Bueno, vamos a trabajar, acá es como un repasito de que recuerden todos los temas que tenemos que ver en una población, los estadísticos que vamos a tener que tener en cuenta, y ahora vamos a empezar con dos poblaciones. Bien, acá está. Vamos a empezar con un intervalo de dos poblaciones, pero miren esto, acá les pido que por favor me pregunten hasta entenderlo, les pido que hagan un esfuercito, a ver, entender lo que vamos a necesitar que se entienda, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos, recién vimos el intervalo de una varianza. ¿Qué pasa si tengo dos poblaciones? Yo les dije al empezar de que cuando trabajamos con dos poblaciones, vamos a trabajar con la variable diferencia de medias. Pero cuando trabajamos con dos poblaciones y quiero calcular, o quiero estimar, mejor dicho, la varianza o comparar dos varianzas, lo que se hace es la comparación de varianzas por medio del cociente. Y tiene lógica, porque lo que vamos a buscar es, sin conocer las varianzas, no es que vamos a conocer las varianzas poblacionales, sino que sin conocerlas, llegar a la conclusión, si en dos poblaciones que estamos estudiando, las varianzas son significativamente distintas o no, o son iguales. Para esto, si las dos varianzas son iguales, es porque entonces el cociente de varianza, el intervalo del cociente de varianza, tiene que incluir el 1. ¿Por qué? Si estoy comparando y sé que las dos son iguales, una varianza dividida a otra varianza, si son iguales, me darían 1. Por lo tanto, lo que va a hacer este procedimiento es estimar un intervalo, que
vamos a estimar el intervalo para cociente de varianzas, pero vamos a perseguir esta finalidad, ver al final de este intervalo si el intervalo contiene o no al 1. Si contiene al 1, vamos a asegurar con un 95% de confianza, o la confianza que se determine, que las varianzas de las dos poblaciones son iguales. Si no contiene al 1, bueno, ya vamos a ver en los casos donde vamos a ver de que la varianza de la primera población podrá ser mayor o menor a la varianza de la segunda población. Pero lo que les quiero mostrar es que acá perseguimos ya no tener la probabilidad o la confianza de que el intervalo contenga al parámetro, sino en este enfoque es la probabilidad de que, o sea, la confianza de que las varianzas, las medias, las proporciones sean o no iguales en estas dos poblaciones de estudio. Por eso es que la estadística de prueba es la F-Fisher. La F-Fisher es la que tiene el problema de los cuantiles. ¿Por qué lo tiene? Por tabla, no por, si lo hacemos con el software no hay ningún problema, así que no es problema, es un poquito más dificultoso. La F-Fisher trabaja con el cociente de varianzas y sus parámetros van a ser grado de libertad del numerador y grado de libertad del denominador. Cuando entran en la tabla, ese es el problema, que solamente tienen dos tablas de F-Fisher, para un alfa de 0,01 y para un alfa, un alfa de 0,02 y un alfa creo que de 0,05 si no estoy equivocada. Es tan limitada que solamente tenemos para dos tablas. ¿Por qué? Porque las tenemos que entrar con numerador y denominador y encontrar el percentil. Entonces, tendríamos que tener 4, 5, 10, 20 tablas si quisiéramos tener para otros niveles de confianza. Entonces, acá se hace un poco limitado. Bueno, partiendo, y acá voy a explicar un poquito el desarrollo, no es que se les tome en un final el desarrollo, sino es que para que entiendan, como recién vieron claramente, de que en la varianza los percentiles están invertidos, acá también van a ver que se invierten por el mismo problema, y además van a ver por qué en qué momento necesitamos hacer esta aplicación de la propiedad. Bueno, nuevamente, a ver, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a encontrar? Un nivel de confianza, acá 1 menos alfa, para un percentil determinado y otro percentil en donde nuevamente f de alfa sobre 2 y f de 1 menos alfa sobre 2, de la misma manera que el chi cuadrado. Bueno, ¿qué pasa? Miren acá. Como les digo, esta demostración no se les va a pedir, pero síganla por favor para entender qué va cambiando. Es decir, que yo tengo mi estadística de prueba, está entre los dos valores, los percentiles o cuantiles que me dan el nivel de confianza. Bueno, pero lo que yo quiero encontrar es el cociente de varianzas. ¿Por cómo está definida la distribución de muestreo F-Fisher, comienzo a trabajar esta expresión, pero me quedan invertidas la desviación estándar poblacional de la segunda población con la desviación estándar de la primera. Como yo quiero arreglar esto, es que multiplico a ambas expresiones por -1 y terminan convirtiéndose en esta expresión, es decir, bueno, arreglé este problemita. Recuerden que lo que ustedes tienen es el final. Arreglé este problemita de la comparación de la varianza de la primera población sobre la segunda. Hay algunos libros que lo dejan porque no tiene mayor dificultad y no hacen este barullo. Bueno, el libro que hemos utilizado nosotros lo trabaja con la comparación de la primera con la segunda, se invierten los signos y ordenada,
ordenada, desde ahí es que, bueno, acá empezamos y quedan, ¿sí? Quedan cambiados, ¿sí? Estos percentiles, pero no sería el caso, el problema ahí, o sea, no tampoco es que es problema, sino que hay que aplicar la propiedad de que recordemos, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es el problema, perdón, que tenemos? La tabla, no es que haya dificultad en encontrarlo, no es el que haya problema, ahora lo vamos a ver en la práctica, ¿sí? Que directamente la tabla, nosotros tenemos solamente tablas para alfa. Es por eso que, miren acá lo vamos a ver en un ejemplo y ahí nos vamos a demorar todo lo necesario. La formulita está acá, esperen que me parece que ahí he repasado acá. Quiero que vean esto, por favor. La fórmula de llegar desde la presentación de mi problema a la fórmula que ustedes tienen que calcular, pasamos por todo esto y miren lo que termina pasando. Miren lo que termina pasando. Es facilísimo. ¿En qué sentido? El cociente de varianza lo único que me pide es tomar las dos varianzas muestrales y dividirlas. Y multiplicarlas por su percentil, por el percentil que necesito en función del nivel de confianza asociado. Pero ¿qué le pasa? Vuelvo a explicar. A ver, para encontrar el primer percentil y el segundo percentil, el problema lo tiene la tabla. El segundo percentil, alfa sobre 2, sobre, acá es grados de libertad del denominador y grado de libertad del numerador, y acá tenemos 1 sobre el percentil con los grados de libertad del numerador y del denominador. Acá los tenemos invertidos. Yo sé que hasta ahora tampoco han entendido. Vamos a hacerlo práctico y después volveremos en la teoría, si no se entiende, volveremos lo necesario, pero necesito que lleguemos para que vean gráficamente, va a ser mucho más fácil de lo que estoy hablando. Primero, pensemos como si yo no supiera que tengo problemas con el percentil, no lo sé, entonces leo el problema y yo sé que es muy fácil encontrar este intervalo, lo voy a escribir acá así rápidamente para que se den cuenta mentalmente. Yo voy a encontrar un intervalo que va a tener va a estimar el cociente de varianzas. ¿Cómo va a ser? Simplemente voy a tomar los datos de la primera varianza, de la segunda varianza, voy a hacer el cociente, voy a tomar en ambos lados el cociente y lo voy a multiplicar con el percentil correspondiente, que sé que están invertidos porque observé lo que me decía de que la variable, la estadística de prueba, trabajaba con las varianzas invertidas, entonces sé que los tengo invertidos, pero no tengo mayor dificultad hasta ahí. Más de que acá voy a tener, por ejemplo, si trabajara con el 98% de confianza, yo tengo que encontrar el valor del percentil 1, que va a estar acá porque están invertidos, y el valor del percentil 99, que va a estar acá. Si yo lo hago con el software, ahí se terminó todo mi problema. El percentil 99 no tiene problemas. El software, la tabla tiene el problema que solo trabaja con esta cola chiquita. Y hay solamente dos tablas. De ahí es que debo de entender y tampoco tiene mayor dificultad en el sentido que tengo que entender la fórmula, porque la fórmula me lo dice.
Lo que yo tengo es que recordar, o decir, ah, bien, la profe me lo explicó, era por todo esto que pasa, que la fórmula está arreglado a que yo no tenga el software a la mano. Entonces, vamos a leer el problema y vamos a resolver con software y sin software. En un experimento se comparó el consumo de combustible para dos tipos de camiones con motor diésel en condiciones similares. 12 vehículos del tipo A y 10 del tipo B se probaron a 90 km por hora. Los 12 camiones promediaron 16 km litro con una desviación estándar de 1 km litro y los 10 camiones consumieron 11 km litro con una desviación estándar de 1,8 kilómetros por litro. Construya o construir un intervalo de confianza del 98% para el cociente de varianza de los recorridos por litro de estos tipos A y tipo B de combustible. O sea, la variable recorrido por litro de tipo A, recorrido por litro del vehículo tipo B, y tengo, primer muestra, 12 vehículos. Segunda muestra, 10 vehículos. Media muestral, que no me sirve, pero la tiene, 16 kilómetros litro, media muestral de la segunda población, 11, y lo que me interesa, porque me pidió varianza, las varianzas, acá tengo, perdón, claro, me pide varianza, pero tengo que tener en cuenta que me dio desviación estándar, así que tengo que tenerse alerta si me están dando varianza o desviación estándar. Acá me dio desviación estándar de la primera muestra y desviación estándar de la segunda. Bueno, a ver, ¿por qué cociente de varianza? Acá viene lo que les quiero explicar. No tendría ningún tipo de dificultad este problema. Yo tengo que buscar para el 98% el valor de los dos percentiles. Yo si me voy al software, ¿sí? Sabía. ¿Qué es lo que sé? Que tengo grados de libertad del numerador, ¿se acuerdan que es el tamaño de muestra menos 1? 11, y grados de libertad del denominador, 9. ¿Está bien? Entonces, simplemente coloco, ¿sí?, el 1% que va a quedar en cada una de las colas, el 1%, ¿sí? Y juego con el menor igual o el mayor igual para que me dé simplemente el valor del percentil 1 y el valor del percentil 99. Eso es todo si tuviera el software. Si lo entiendo, ahora me voy a dar cuenta que qué le pasa a mi tabla. Vamos a ver qué le pasa a mi tabla y por qué. Bueno, acá estoy poniendo simplemente lo que les dije, los dos tamaños de muestra, los grados de libertad, el nivel de confianza utilizado y la fórmula. Esta dichosa fórmula que yo les digo, y lo hace así, lo que me está diciendo, a ver, es esto, recuerden, ¿qué me está pidiendo? ¿Y qué me está diciendo cómo encontrar estos dos percentiles? Porque tiene problemas en la tabla, solamente por eso. Entonces me dice, mira, el percentil, ¿sí? El percentil, en este caso, el percentil 1, encontralo de esta manera, encontralo, ¿cómo? Andate a alfa sobre 2, pero invertime en la tabla, invertime los grados de libertad. Es decir, no entres por numerador y denominador, sino invertime, poneme en el numerador el denominador y en el denominador el numerador. Y para encontrar el percentil 99, me vas a hacer 1 sobre cómo deberías haber encontrado tu percentil 99. Esto es lo que la fórmula la tienen, chicos. Así que lo que yo les vengo explicando es el por qué van a usar esta fórmula. Y ahora lo vamos a ver. Ustedes ya lo conocen, recién lo buscamos en el software. Vamos a ver si cómo llegamos. Fíjense que el final, a ver,
el final, llegamos, miremos acá al final, y bueno, yo llego al 0,21 y al 0,5178. El problema que yo tengo es que ¿cómo llego? Y bueno, acá he hecho un error, están bien colocados, disculpen, acá he cometido un error con el de varianza. Está bien colocado, este es el percentil 1 y este es el percentil 98. En eso me he equivocado que les he venido diciendo. El problema que tengo es cómo encontrarlos, cómo encontrarlos en la tabla. A ver, ¿cómo voy a encontrar entonces el percentil 98? Ahí fue mi error que recién lo expliqué. Mi percentil 98 en la tabla no van a entrar con grados de libertad 11 y grado de libertad 9, sino van a entrar al revés. 9 por acá, 9 van a invertir y luego van a entrar por el 11, ¿sí? De esta manera van a encontrar en la tabla, no sé si ustedes la tienen a mano, van a encontrar ese valor necesario para el percentil 98. Y para encontrar el percentil 1, lo que van a hacer va a ser 1 dividido, van a entrar correctamente 11 grados del numerador y 9 grados del denominador, y ese valor que obtengan va a ser 1 sobre el valor que ingresaron y les va a dar el percentil. A ver, chicos, vuelvo a repasar porque ahí me confundí recién, me quedé pegada con el de varianza. No tenemos problema en los percentiles. Terminan siendo, y ahí lo corrobo, lo soluciono el error, por si quede grabado, para que lo escuchen los que van a escucharme, de que en verdad la fórmula no tiene mayor dificultad de hacer el cociente, ¿sí?, para las dos muestras multiplicado el percentil 1 y multiplicado el percentil 98. Pero sí hay dificultad en encontrar esos percentiles en la tabla. ¿Qué dificultad tiene? A ver, la tabla es el problema, no la dificultad de la fórmula. Como la tabla solo trabaja, ¿sí?, para ciertos valores de alfa y solamente colas chicas, es que directamente me puede encontrar sin ningún problema, como trabaja con cola chica, me encuentra fácilmente el percentil 99, que fue el que encontró, perdón, acá he puesto 98, disculpe, 99. El percentil 99 entra directamente invirtiendo numerador con denominador y lo halla, pero no tiene forma de encontrar el percentil 1 porque solo tenemos una tabla que trabajamos con un alfa de 0,02. Como no tenemos para el alfa de 0,98, entonces como no tenemos esto, trabajamos con esta propiedad que se cumple si dividimos 1 sobre el percentil, en este caso adecuado, encontramos el valor. A ver, no sé si se les hizo mucho lío, quiero que vuelvan, que me lo pregunten. Sí, te escucho. Entonces sería, o sea, si nosotros agarramos y ponemos 1 sobre un percentil, nos da el complementario hasta llegar a 100. Exactamente, y exactamente. Lo que pasa es que tienen que tener en cuenta esto, que ojo con esto, para que te des cuenta, que acá cambiamos los grados de libertad. Porque no es que acá, por ejemplo, te da 0,20, por ejemplo, y acá es 1 sobre 0,20. No. Fíjate que no es ese el caso, no sé si me entendés.
Acá fíjate que es 5,178 y acá es 4,632. Claro, tenemos que entrar ¿Cuándo? invertidos. Claro, tienen que estar invertidos. ¿Cuándo son iguales? A ver si se pueden dar cuenta. ¿Cuándo van a ser iguales? Cuando los tamaños de muestras son iguales. Porque entrar por numerador y denominador invertido, si la tamaño de muestra hubiera sido acá 10, de la primera muestra, y la segunda muestra hubiera sido 10, ustedes Sería 9 y tendrían que haber 9. entrado por numerador, claro, 9 y denominador 9, y eso les hubiera dado un valor que después, cuando invierten, les termina dando el mismo valor. Eso no quiero que se confundan, por eso elijo este ejemplo, de que los valores están invertidos, los valores son distintos, porque después van a los que tiene resuelto la profe o algo y ven que los dos valores son iguales y tienden a confundirse. Una vez que encuentran encuentran el primero o encuentran al revés, encuentran cualquiera de los dos, colocan los dos y se equivocan. No, solamente son iguales cuando los tamaños de muestras son las mismas. ¿Se entendió esto? Que tengan ese cuidadito. Bien, ahora me dediqué solamente a explicarles, porque se merece la explicación de que con un cálculo no se equivoquen, y no he explicado lo importante. ¿Para qué quiero construir este intervalo? Era un intervalo de confianza de la variabilidad del cociente del consumo de combustible. ¿A qué llegué? ¿Qué es lo importante? A ver, que entre la variabilidad del consumo de combustible de la marca A y la marca B, el cociente de varianza, tengo el 98% de confianza que el cociente de varianza, que el intervalo contenga el verdadero cociente de varianza. Pero esto que el intervalo contenga, sí, la interpretación es la correcta, tengo el 98% de confianza que el intervalo contiene al verdadero cociente de varianza. Eso es correcto, pero la utilidad es saber si a mí me convendría, o sea, me sería igual prácticamente si esta variabilidad hace que las varianzas sean iguales o no, si me convendría comprar ¿sí? un combustible más que el otro. Para eso, la pregunta que yo me tengo que hacer, nuevamente hablando de precisión y confianza, no es el mejor, porque fíjense que este intervalo de 0,07 a 1,06, me gustaría un poco más preciso. Pero bueno, eso ya sabemos que todo esto viene de la mano, a que la muestra es chica, a que deberíamos tomar más muestras para lograr un intervalo más preciso, y vamos a lo que nosotros necesitamos. Es decir, ¿qué tengo que saber? ¿Para qué me sirve este tipo de estimaciones por intervalo que son totalmente distintas a las que vimos en la primera parte de la clase? ¿Contiene o no al 1 el intervalo? Si el intervalo, o sea, la interpretación acá se las he puesto. Si existe un 98% de intervalo de confianza, que el intervalo contiene el verdadero cociente de varianza de consumo entre camiones marca 1 y 2, lo que les dije. Y es útil, pero lo que nos interesa la aplicación es, ¿contiene o no al 1? Sí, el intervalo contiene al 1, por eso podemos decir que en verdad no hay diferencia significativa entre los dos consumos de combustible, entre la variabilidad de ambas marcas. Entonces, si yo tuviera que decidir en función de la variabilidad, diría de que no hay una variabilidad significativamente distinta entre la marca A y la marca B de combustible. Eso es lo que necesito que se entienda, chicos. Es lo más importante. Concluir si hay o no diferencia significativa entre la variabilidad de las marcas de combustible. ¿Qué es lo que quiero que hubiera pasado? Acá, por favor, porque no vamos a llegar a ver muchos ejemplos de esto. ¿Qué hubiera pasado si el intervalo no hubiera contenido al 1, por ejemplo, y hubiera sido entre 1,50 y 1,80? Primero, hubieran concluido que verdaderamente sí hay diferencia significativa. ¿Está bien? Sí hay diferencia significativa. O
podríamos haber tenido, por ejemplo, entre 0,20 y 0,80. En los dos, si hubiéramos encontrado estos dos intervalos, en los dos hubiéramos llegado a la conclusión de que sí hay diferencias significativas. Ahora lo que yo les pregunto, en este intervalo, entonces, ¿cuál es el que tiene menor dispersión o mayor? Y en este, ¿cuál es el que tiene mayor o menor dispersión? Porque esto es lo que tengo que concluir. Si el valor me dio más de 1, el cociente me dio más de 1, ¿por qué fue que me dio más de 1? Porque hay mayor variabilidad en la primer población. ¿Se entiende? De ahí, bien, de ahí es que si me llegara a dar un intervalo que no contiene al 1 y que los valores de los extremos son superiores a 1, concluyo que verdaderamente hay mayor variabilidad en la primer muestra, perdón, en la primera población que en la segunda, o puedo decir menor variabilidad en la segunda que en la primera, ¿no? Y si se me diera el caso de que tengo cociente de varianza menores a 1, y bueno, ¿por qué es menores a 1? Porque indudablemente el que es más grande es el denominador, la segunda población tiene mayor dispersión. Concluyo que la segunda tiene mayor dispersión que la primera, o que la primer población tiene menor dispersión que la segunda. Esto es lo útil de este problema. De acá es que vamos a pasar ahora, yo como les digo, esto se da generalmente, vieron que empezamos con medias, con proporciones y con varianzas en una muestra. Y ahora lo hice al revés. ¿Por qué? Porque me parece sumamente importante, y además lo necesitamos, el cociente de varianza. Ahora vamos a hablar de diferencia de medias, de intervalos para diferencia de medias. Que siguen ¿sí? Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta antes que siga el anterior? Por supuesto, sí, por supuesto. El valor de F. Fisher en la Sí. tabla Sí. ¿es con el valor crítico de 0,01 o 0,05? El de 0,01. Ah, ¿No está bien? ¿No lo buscaste? ¿Te dio bien? Porque no sé que O estés sea, mal porque colocado. yo lo busco en 0,01 y me da un poquito distinto. ¿Puede ser que sea en la No, 0,02? sí, a lo mejor, claro, lo que no, o sea, a ver, pará, tenés dos tablas nada más. Yo tengo las tablas 001 y 005. No, tengo que estar mal yo. Si tenés la tabla de 0, que es correcto, de 0,01, para que vos me entiendas, debo tener yo Sí. mal algo yo acá. 0,01 es correcto, porque vos tenés 0,01 acá y tenés 0,01 acá. ¿Está bien? Sí. Entonces, es correcto lo que estás haciendo. Contame qué diferencia te da, qué valor te da. Y por ejemplo, el valor 1012 me da 4,706, ¿puede ser? Bueno, pero lo que yo quiero ver es una cosita, déjame que vea, porque puede ser, a ver, que el tema es de que yo lo he hecho seguramente con el software, a ver. Porque acá Profe, está, pues. sí, decime. igual creo que ahí no, o sea, no tenés que buscar con 10-12, sino es con 11-9. O sea, A ver, si ya te entendí A lo que ver. me está diciendo, a ver, ojo acá, sí te entendí, a ver, ahí lo acompañamos acá. A ver, ¿qué valor estás entrando con la tabla? Para Ahí está, 0,01, No, ahí invertido, está los grados. buscando, Bien, estaba buscando mal, claro, sería el bien, 11,9 ahí. exactamente, Bien, invertido. ¿Con bien. 11,9 te da ese valor? Porque digo, a Sí, lo sí, mejor me ahí. da, no, sí, ahí está. Claro, Bien, pensé te que era dio. con el 1210. Bien, perfecto. Y ahora, el 1210 te sirve, a ver, ¿y este te da o no? 11,9 y... Sí, sí, Bien, sí, perfecto. Claro, bueno, lo entonces busco los entendí. valores n-1 en En la tabla Fisher. n-1, sí, Bien, siempre los listo. grados de libertad son n-1. Siempre los grados de libertad son n-1.
¿Está bien? Gracias. Sí, sí, No, por perfecto. favor. No, no, chicos, sí, la idea es esa, que por eso los invito a que la próxima clase todos tengan las tablas para esto, para lograr, si hay algún error, si hay alguna duda, que salgan en este momento, ¿no? Bueno, como les digo, vamos a encontrar ahora un intervalo de confianza para la diferencia de medias. Y en este es un ejercicio bien largo que vamos a hacer algunos supuestos porque vamos a trabajar todo tipo de situación. Voy a leerlo y lo voy a contextualizar una sola vez porque hacemos 3 ejercicios de este mismo ejemplo. Dice, se realiza un estudio para determinar si el aditivo agregado a la dosificación de los hormigones para acelerar el tiempo de fragüe tiene alguna influencia en la resistencia a la compresión del mismo. Una muestra de 62 probetas con aditivo ensayadas a 7 días dan una resistencia media, dando la media muestral de 70,5, la desviación estándar muestral de 6,5 y 60 probetas sin aditivos ensayadas a la misma edad tienen una resistencia media de 86,8 con una desviación estándar de 7,2. Suponga que los estudios anteriores se no conoce la desviación estándar de las poblaciones y son estas respectivamente. Y acá habla de distintas cosas que las vamos a ir analizando. Busque un intervalo de confianza, pero vamos a ver qué nos pide, porque nos hace pensar en todos los casos que tenemos. No es que este ejercicio se va a tomar en un parcial, sino este ejercicio tiene fines didácticos, de enseñar 3 tipos distintos de intervalo. Perdón, acá sin querer. A ver, miren acá lo que quiero mostrar. Porque los cálculos son muy rápidos, pero nuevamente les voy a pedir calculadora en mano, que vayan a la tabla, todo eso, inclusive puedo tener errores porque acá he ido modificando algunas cosas. El problema nos da tamaño de muestra de la primera población, tamaño de muestra de la segunda, valor de la media muestral de la primera, valor de la media muestral de la segunda, y nos da 2 temas. Nos da, a propósito, los digo por fines didácticos, la desviación estándar muestral y la poblacional. Si yo tuviera esto, nunca pienso en la muestra porque obvio que verdaderamente me voy por la desviación estándar poblacional porque es más rica. ¿Por qué? Porque directamente me asegura trabajar con la normalidad de la variable y yo me olvido de todos los problemas, que es lo que se ha hecho en primera instancia. ¿Cómo tengo que encontrar este intervalo de diferencia de medias? ¿Qué es lo que hago acá? Dijimos, en vez de una sola media, hago la diferencia de las 2 medias muestrales de consumo de gasolina. 70,5 menos 86,8. Disculpen, me fui con la gasolina. Es el tiempo de fragüe de la resistencia de media con aditivo y sin aditivo. En esta fraguó 70, a ver, ya me quedé con la otra, lo leí tan rápido vamos a ver si era, y no tengo la variable definida. A ver. Hablaba, suponga que los estudios se conocen, una muestra ensayada de una resistencia media, correcto, la resistencia media al hormigón con aditivo y sin aditivo. Habla de resistencia media con aditivo y resistencia media sin aditivo. Entonces, muestralmente parece que con aditivo a sin aditivo, indudablemente parece que con aditivo la resistencia está bajando. Bueno, se quiere ver esto, a ver si es así. Entonces, la fórmula es resto las 2 medias muestrales, multiplico por nivel, acá hay un error, 1,96, no es 196, multiplico por nivel de confianza de qué. A ver, otra vez no está aclarado. Vamos a salir.
a ver si lo hablaba, vamos a ver si lo decía, el problemita. Sí, a un nivel de confianza del 95%, o sea que acá, si ustedes quieren ir a la tabla de normal, tendrían que buscar en dónde, a ver si hemos aprendido algo. Si trabajo con un nivel de confianza del 95% para intervalo de confianza, me voy a la tabla normal en 0,95 de área central, encontraría o debería encontrar ese 1,96 que yo sé que es positivo y negativo porque estoy buscando a quién y al percentil 1, perdón, el 90, sí, está bien, 95, perdón. Al percentil 2,5 y al percentil 97,5. Creo que lo hemos calculado y creo que está bien. Y multiplico por la fórmula del error estándar, que para esta característica de poblaciones en las cuales tengo la desviación estándar poblacional, tomo la desviación estándar, la elevo al cuadrado porque es varianza y lo calculo. O sea, mecánicamente es parecido en el sentido de rápido, un poquito más dificultoso que el de cociente de varianza. Lo que tiene nuevamente es la interpretación. A ver, ¿a qué llegué yo? ¿A qué fue lo que llegué? A ver, llegué a un intervalo encima negativo. Y bueno, es negativo porque la variable es diferencia de medias. Puede tomar valores negativos, pero ¿qué significa que tome valores negativos? Si tomara valores negativos en un extremo y positivos en el otro, por ejemplo, me hubiera dado entre 5, menos 5 y 5, ¿a quién contendría este intervalo? Al 0. Si el intervalo contiene al 0, yo concluyo, ¿sí?, que, digamos, la resistencia con aditivo y sin aditivo es la misma. Por lo tanto, no tendría problema. Pero en este caso, que me dio los dos valores negativos, ¿qué es lo que está sucediendo? Indudablemente, la primer población tiene una resistencia menor que la segunda. ¿Se dan cuenta? Porque me dio negativo los dos extremos. Entonces, ¿a qué conclusión yo tendría que llegar verdaderamente? ¿Y altera la resistencia el agregarle el aditivo? En verdad sí, disminuye significativamente la resistencia, ¿sí?, al agregarle el aditivo. Si me hubiese dado un intervalo con los dos valores positivos, por ejemplo, entre 5 y 15, ¿qué hubiera pasado? Claramente ahí hubiera podido concluir que la primer población tiene mayor resistencia que la segunda y podría haber concluido que verdaderamente hace el aditivo me aumente, ¿sí?, esta resistencia, pero no es el caso. No es el caso. Bien. Bueno, esto que está acá es lo que se los he puesto, contiene o no contiene al 0. La interpretación también existe un 95% de confianza que la verdadera diferencia de medias esté entre y tanto. ¿Contiene o no? Como no lo contiene, y bueno, indudablemente, sí, la resistencia de hormigón, acá lo he puesto sin aditivo, es significativamente mayor a la de con aditivo, o podríamos haber dicho que con aditivo es menor a sin aditivo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en la segunda opción? Me dice, a ver, piense que no tiene la desviación estándar poblacional en el B. ¿Qué conclusión tiene si desconoce las desviaciones estándar, pero las considera iguales? Bueno, cuando es así,
si son iguales, y ¿qué pasa si no? Y profe, yo no sé si son iguales. Y bueno, en los problemas que no sabemos si son iguales, porque acá el problema me dice, supóngalas iguales. Profe, disculpe, no está, no sé si estamos viendo la misma pantalla. Bueno, ahí vamos a ver qué pasó. A ver, un segundito. Un segundito porque puede ser que me haya quedado en la otra. Acá, Ahora a sí. ver, ahí bien. Bueno, les decía que la pregunta B nos decía qué conclusión obtiene si las desviaciones poblacionales, no conoce las desviaciones poblacionales, pero las considera iguales. Lo que yo les comentaba, ahí saqué la desviación estándar poblacional, pero el problema nos tiene que asegurar que sean iguales. Si el problema no me diría si son iguales o no, yo antes de recurrir por qué fórmula tengo que utilizar, tengo que ir a hacer un cociente de varianza. Por eso es que lo enseñé primero. Si no me dijera que son iguales, tendría que ir primero a analizar si las varianzas son iguales con el cociente de varianza y luego trabajar, irme a elegir la fórmula porque tenemos una fórmula para varianzas iguales y otra para varianzas desconocidas. Cuando nos aseguraron que eran iguales, voy a utilizar T de student y lo único que va a tener, o sea, de diferente esta fórmula es esto. A ver, ¿cómo lo construimos el intervalo? Bueno, la diferencia de medias va a ser, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hice recién. El 70,5 menos el 86,8. Acá es donde tengo que ir a la tabla de T de student, les pido que vayan yendo, y recuerden que si bien trabajo con un 95% de confianza, T de student tiene solo una colita, por lo tanto van a tener que ir a T de student con 0,025 y grados de libertad, ¿se acuerdan que grados de libertad es el parámetro de T de student? Va a ser N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Sumamos, es decir, sumamos 62 más 60, no lo van a tener, lo van a tener que hacer con software, porque en este no tienen tablas tan grandes, así que no lo vayan a buscar porque no lo van a encontrar. N1 más N2 menos 2 grados de libertad y van a ir a buscar el valor de T de student. Como les digo, ahora me acordé, no tienen... Profe, sí. creo que la tabla dice el 120 en grados de libertad. Claro, pero, bueno, entonces si está el 120, sí puedes ir a buscarlo, genial. A ver, si te da lo Tiene, mismo. o sea, 31, 32, pasa directamente al 40, 60, 80, 90, 100 y 120. Bueno, entonces está el 120, sí lo vamos a poder encontrar. Y trabajamos con el SP, que en verdad es una ponderación de las varianzas para encontrar la dispersión. No se compliquen en entender ese SP, simplemente es un cálculo que yo necesito calcularlo para llegar a la fórmula. Bueno, acá yo lo intenté calcular y no llegué. A ver, el SP, o sea, no calcular, sí llegué a calcularlo, pero no lo puse. Voy a sacarlo para que no se confundan ustedes, que hayan errores. No alcancé a ponerlo. Y tampoco, a ver, me parece que acá he tomado otro. A ver, no he encontrado. Bueno, no está todo, la totalidad desarrollado. Este ejercicio creí que estaba desarrollado. A ver. Sí, está acá desarrollado. No, está acá. Sí, está acá. Un segundito. Me parecía que estaba acá. Es que ya sé lo que pasó. Tengo una presentación. Un segundito de paciencia. Bueno, acá vamos a ver si les da igual a ustedes. A ver,
vamos a hacerlo con acá. ¿Qué es lo que se hizo? Se tomó la diferencia del intervalo, ahí te pido que vayas, acá hay también un errorcito, es menos, a ver si encontramos este valor en la tablita de TestStudent. Si la tenemos, a ver si nos da igual. Da 1,980 sería, pero es lo mismo. Bueno, es correcto si lo redondeamos a 2 decimales, es correcto. ¿Está bien? Si trabajamos el redondeo a 2 decimales, acá yo he trabajado con el software, pero si trabajamos a 2 decimales, es correcto. O sea, que a la diferencia de medias, le sumamos y le restamos el valor de t, y acá es lo que yo les digo que es lo que no está desarrollado. La fórmula me pide encontrar el SP, no el SP al cuadrado. Ese SP es la varianza de la muestra por los grados de libertad más la varianza de la segunda muestra por los grados de libertad. Y de acá es que si yo quisiera encontrar ese SP, que fue lo que no alcancé a desarrollar, es, ¿cómo encuentro? Acá lo vamos a hacer. ¿Cómo encuentro ese SP al cuadrado? Y bueno, simplemente tomo 6,5, que es la desviación estándar de la primera muestra, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 61, que es n-1, más 7,2 elevado al cuadrado, lo multiplico por 59. ¿Me siguen? Lo que estoy haciendo es reemplazando estos valores. Y lo divido con 62, más, va a ser 120, pero lo pongo menos 2. Entonces, ese valor que me da acá, ¡ojo! ¿Qué valor es? ¿Qué valor es que a veces se confunden? Es SP al cuadrado. SP al cuadrado. La fórmula tiene el SP, es la varianza ponderada. Esto lo hace porque como las varianzas las consideró iguales y no lo son porque son muestrales, dice, bueno, entonces, ¿cuál ocupo? ¿Cuál ocupo para encontrar el error estándar? Y bueno, hagamos una ponderación entre las dos varianzas muestrales. De ahí que cuando obtienen este valor, no se deben de olvidar que en la fórmula está sin el cuadrado. La otra forma, hay muchos libros que trabajan directamente, colocan la diferencia de medias menos el valor del cuantil o del percentil en la distribución T, y agarra, para olvidarse ese problema, lo coloca adentro, lo coloca adentro de la raíz. Entonces el SP adentro de la raíz sí va al cuadrado, sí va al cuadrado. Esa sería otra forma de resolverlo si no le quieren sacar la raíz. Pero tengan cuidado de que si no nunca les va a dar, o les va a dar un error posible, ¿sí? De que entonces este 6,80, acá voy a colocar menos, ¿sí? Ese, y aquí está más, ese 6,8531, bueno, es el SP, la raíz del SP. ¿A qué llegamos? Llegamos a la misma conclusión, llegamos a la misma, nos dio diferentes los extremos, pero ¿contiene o no contiene al cero? No lo contiene, por lo tanto llegamos a la misma decisión. ¿Y qué hubiera pasado? El problema, por eso les digo que tiene fines didácticos, si realmente nos hubiera dicho que las varianzas son distintas. Esto es más conceptual, chicos, porque no lo he visto tomar, pero miren lo que pasa. Cuando las varianzas son distintas, o sea, si no nos lo dice, vuelvo a decir, deberíamos probarlo con el intervalo de cociente de varianza, llegar a que son distintas, y la fórmula que vamos a utilizar, ¿qué tiene de raro? Tenemos la diferencia de medias, tenemos el T, acá no aparece nada raro, tenemos un error estándar muy fácil, pero el problema son los grados de libertad.
los grados de libertad se encuentran de esta manera espantosa. Ya no es N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Tengo que hacer todo este procedimiento para aplicar la fórmula, que ya está acá resuelto. Fíjense, es decir, tuve que, simplemente porque me dijo de que las varianzas las iba a considerar distintas, desconocidas, pero distintas, tengo que encontrar los grados de libertad de esta manera tan cruel verdaderamente, y que espero que no haya algún error, y esto me da, en vez de 120 grados como recién, me da que tengo, siempre aproximamos, nos puede dar decimales, acá nos aproximamos al inmediato superior, y me dice tiene que trabajar con 18 grados de libertad. De esta manera llegamos, ¿sí? Bueno, que es lo que ahí sí no lo tienen por tabla porque tienen 118 grados de libertad, y llegan igual a un intervalo con la misma conclusión, pero hemos visto, como les digo, con fines didácticos, tres intervalos, acá, tres intervalos distintos. Voy a dejarme un lugarcito acá. Acá. Este problema, entonces, voy a dividir en tres. ¿Qué puede pasar? Yo quiero encontrar, ¿sí? O el problema me dice, encuentre diferencia de media. Perfecto. Encuentro un intervalo de diferencia de media. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Si el intervalo contiene o no al cero. Si lo contiene, fantástico. Digo que a este nivel de confianza trabajo que las medias son iguales. Si no lo contiene, tendré que ver si son negativos los dos intervalos o si son positivos para concluir cuál de los dos tiene mayor media. A los fines, digamos, de uso siempre es lo mismo. Pero ¿qué me puede pasar? Bueno, yo vengo de poblaciones normales, todo viene bien, varianzas conocidas, tamaño de muestras grande, me voy por Z, no tengo problema, resuelvo tranquilo como el primer ejercicio y se acabó. ¿Qué pasa cuando ya tengo problema de varianzas poblacionales no conocidas? Y a la vez, encima de no conocidas, me tengo que preguntar. Ya sé que voy por TD-Student. Sé que voy por TD-Student, al tener varianzas desconocidas y poblaciones normales. Pero, si son iguales, los grados de libertad de TD-Student los calcularé como N1 más N2 menos 2 grados de libertad, pero si son distintas, los tendré que calcular como esa cosa tan horrible que me ha puesto la profe y están en las tablitas. ¿Y qué pasa si el problema no me dice, vengo por acá, descarto normal porque tengo tamaño de muestras chicas y varianza desconocida? Entonces estoy segura que estoy bajo un problema de T. Pero encima el problema, que estoy ante un problema de TD-Student, no me asegura ni que son iguales ni que son distintas. En ese caso, lo primero que debo hacer en un problema es calcular el cociente de varianza, que siempre lo voy a poder calcular. ¿Por qué motivo lo voy a poder calcular? Porque tengo las desviaciones estándar o las varianzas muestrales. Llegar a la conclusión si son iguales o ser distintas para luego elegir el rumbo que debo seguir. Eso es el recorrido que yo tengo que hacer. Y el último tema para terminar, el último, lo terminamos acá, es estimar diferencia de proporciones. Vamos a ir con un ejemplo, ¿sí? Tenemos toda la teoría, pero vamos a ir a un ejemplo. Dice, se analiza la fracción de productos defectuosos producidos por dos líneas de producción, una muestra aleatoria de 100 unidades provenientes de la línea 1, acá tiene 100 unidades, dice que tiene 10 defectuosos, mientras que la muestra de la segunda línea tiene 120 unidades, de los cuales tiene un 25 defectuosos.
Dice, a un nivel de confianza del 99%, ¿es correcto afirmar que la proporción de defectuosos en la línea 2 es significativamente mayor? Acá me está hablando, y acá estamos viendo 10 de 100, 25 de 120, quiere ver si esta proporción de defectuosos en la línea 2 es mayor a la línea 1. A ver, nuevamente, a ver si está por acá, es reemplazar en las fórmulas. ¿Qué tengo? Proporción muestral, proporción muestral. ¿Cómo la encuentro? 10 sobre 100, 25 sobre 100. Error estándar, y bueno, P, proporción muestral de la primera muestra por la proporción muestral de la segunda, sobre N1, y proporción muestral de la primera por la segunda sobre N2. Y siempre voy a usar Z. Siempre voy a usar Z. Si trabaja con el 99% de confianza, van a tener que ir a área central para 0,99, buscar el percentil 1 y el percentil 0,05 y el percentil 99,5, ¿sí? Y van a ver que van a encontrar este valor 2,58. Una vez que lo encontraron, ¿qué es lo que hace? Encuentran este intervalo y pasa lo mismo con esto. ¿Qué pregunta me hago? ¿Contiene o no el 0? En este caso, a pesar de ser absurda una proporción negativa, no es absurda porque la variable trabaja a diferencia de proporciones. Y me arrojó un intervalo de 0,23 a 0,14. 0,23 negativo a 0,014. Entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿Incluye o no al 0? Y bueno, sí, lo contiene. Si contiene al 0, no podemos asegurar que la segunda línea de ensamblado tiene mayor proporción de defectuosas que la primera. Tal vez por poquito, porque vemos que también tenemos desde menos 0,23 a 0,14, pero bueno, verdaderamente pero lo contiene. Entonces concluimos, llegamos a esa conclusión. Bueno, chicos, yo sé que ha sido muy arduo la clase, no es que lo desconozca, pero era necesario para que pudiéramos avanzar. Yo ahora mismo les voy a subir las 3 presentaciones, inclusive la cuarta, que es la de Mónica, al Google Drive, para que ustedes puedan sacar dudas, o generar dudas, o lo que quieran, ¿sí? Los espero la semana que viene en mi consulta. Aprovechen, comenzar a ponerle pilas a la materia. Queda bastante tiempo si lo aprovechamos, y los espero para todas las dudas que tengan. Si alguno antes de la consulta tiene alguna duda, me lo manda por privado, no me molesta, contestaré cuando pueda, pero no me molesta para nada, estoy para lo que necesiten. No sé si alguno de ustedes quiere hacerme alguna pregunta, y si no, bueno, disculpen la cantidad de información, pero bueno, el objetivo que tengo es poder que avancemos y podamos resolver dudas el día de la presencialidad. Perfecto, muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes por el aguante, chicos, disculpen, yo sé que ha sido densa la clase hoy día. Gracias, profe, nos vemos. Que estén No, muy profe. bien, chicos. Chao, chao, hasta luego.